Vamos a trabajar con el artículo de Virginia Parcelo, los gobiernos radicales, debate institucional y práctica política. En este caso nos encontramos frente a un artículo que trabaja en particular las cuestiones del régimen político, por lo tanto acá es donde uno debería hacer de algún modo un repaso mental de conceptos que estaban tanto en los artículos de O'Donnell como en los artículos de Luque y Maceo referidos al régimen político y a la hegemonía política. ¿Cuál es el modelo que nosotros tenemos? Este modelo nosotros lo podemos extraer del artículo de Rocci. Bien, tenemos una expansión productiva, es el contexto en el que estamos trabajando, una expansión productiva que tiene que ver con esa expansión territorial, con la expulsión, matanza y esclavitud de las poblaciones indígenas del sur de nuestra Patagonia. En ese mismo espacio y en ese mismo contexto de expansión productiva, una expansión demográfica vinculada al crecimiento inmigratorio y en paralelo un funcionamiento institucional, una democracia representativa que básicamente le es funcional a una oligarquía. Ahora vamos a avanzar sobre el concepto de oligarquía, pero ¿en qué sentido le es funcional? Es una democracia representativa donde hay dos tipos de ciudadano, un ciudadano activo y un ciudadano pasivo. El ciudadano pasivo es un sujeto que vota únicamente y que no tiene el ejercicio completo de la ciudadanía en tanto de que no ejerce cargo político. Y el ciudadano activo es aquel sujeto que además de que vota, también puede ser elegido. Pero en el contexto de la oligarquía no podemos olvidarnos que el voto es voluntario y las personas se auto enrolan, o sea, se auto inscriben en el padrón. Entonces, en términos de que las personas se autoinscriben y además de eso buena parte de la población es de origen inmigratorio, la población que vota es muy reducida, es masculina, es autoinscripta y además de eso es ínfima con respecto a la cantidad de inmigrantes que existen. Esto es lo que Alberdi llamó la república posible. Esto es la república que se puede construir en estas condiciones, según Alberdi. Algo que en su momento parece un proyecto humilde de parte de Alberdi, pero que cuando la oligarquía lo incorpora, lo convierte en el modo o en la herramienta por la cual puede controlar las decisiones sin tener que requerir demasiado de la participación política. Por eso constituye una oligarquía, el gobierno de unos pocos. Pero si el gobierno de unos pocos podría ser tranquilamente la aristocracia, ¿por qué la llamamos oligarquía? Porque esta oligarquía no gobierna para todos, no gobierna por el bien, no gobiernan los mejores, gobiernan los más ricos y únicamente para el beneficio propio. Entonces, ¿qué es lo que va a buscar aportarle el radicalismo? ¿Qué características tiene el régimen político radical? Bueno, tiene un contexto de una oligarquía que logró ingresar al mercado mundial de manera sólida, ya lo vimos en el artículo de Rocci, donde hay una emergencia de esa élite poderosa, concentrada, y una oposición que se va a ir desarrollando, podríamos decirlo, durante el artículo de Rocci, que no presta atención a las cuestiones políticas, pero que es el trasfondo, digamos, de este artículo y la antesala de este artículo. Sabíamos que, también justamente por el artículo de Rocci, lo que se produce es un incremento del endeudamiento en torno a que las exportaciones crecen rápidamente, pero crecen más rápidamente las importaciones. Por lo tanto, hay un desbalanceamiento de la estructura de pagos, o sea, un desequilibrio en la balanza comercial. Por lo tanto, al importar más de lo que se exporta, Argentina genera deuda. Esa deuda la toma el Estado y como es un Estado que recauda poco debido a que para fomentar las exportaciones no cobra impuestos, ¿sí? Solamente puede recaudar impuestos de parte de las importaciones y demasiado no puede recargar en las importaciones los impuestos debido a que los únicos posibles importadores son los mismos que acaban de exportar. ¿Qué es dentro del régimen político lo que se modifica? Bueno, frente a este ingreso al mercado mundial hay un mayor control estatal. Hay una decisiva actitud del régimen radical a controlar ese ingreso al mercado mundial, ese comercio exterior. En otra parte,
en esa emergencia que teníamos en el caso de la oligarquía de una élite y una oposición, en el caso del régimen radical hay una fuerte búsqueda de una estructura de sistema de partidos modernos. ¿Qué significa un sistema de partidos modernos? El radicalismo no elige sus candidatos a dedo por decisión personal, sino que genera una interna dentro del partido, donde en el Congreso del partido sus afiliados votan y sus afiliados deciden quién es el candidato. Genera, digamos, una democracia interna que busca reflejarla dentro del régimen político. Con respecto a la lógica de endeudamiento que se traía hasta acá, lo que se está buscando es una corrección administrativa, la búsqueda de cómo hacer para corregir estos problemas de endeudamiento. También tienen que ver con aquel mayor control que el Estado está buscando dentro de las relaciones del mercado mundial. De aquí en adelante lo que aborda Percelo es cuáles son los problemas de ser gobierno. Un partido que se acostumbró a ser oposición ahora es gobierno. Entonces, ese paso de partido opositor a partido de gobierno es un filtro complejo de asumir, y el radicalismo no lo va a hacer de manera muy simple. Entonces, hay una discusión acerca de cuál es el verdadero radicalismo. Si el verdadero radicalismo es el que el líder lleva adelante, o sea, el que Irigoyen lleva adelante, o el que el partido que no gobierna, que acompaña a Irigoyen, considera que es el verdadero radicalismo. O sea, dos radicalismos, el radicalismo de Irigoyen y el radicalismo del resto del partido. Nos vamos a encontrar que antes de llegar al gobierno de 1916, ya el radicalismo se encuentra en conflictos internos. Hay una división interna del partido, porque las elecciones anteriores a 1916 le permiten al radicalismo santafesino, al radicalismo cordobés, hacerse con el gobierno, y se hace la primera grieta interna del partido entre aquellos que son gubernistas, o sea que forman parte de un órgano de gobierno, y aquellos que están por afuera de ese órgano de gobierno o que se manifiestan como disidentes. ¿Por qué? Por esta tradición de partido de oposición. Aquellos que entraron al gobierno parecen ser parte del régimen pensado en términos de la oligarquía. Y aquellos que se han quedado fuera del gobierno se manifiestan como disidentes, o sea, no son traidores a la causa del radicalismo. La causa del radicalismo desde 1890 a 1916 es oponerse al gobierno. Y ahora el radicalismo se está convirtiendo en gobierno. Eso genera conflictos internos al radicalismo, entre los que ingresan a los órganos de gobierno y aquellos que quedan afuera de los órganos de gobierno. Lo que podríamos llamar los afiliados comunes, el militante raso dentro del partido. En 1922 las elecciones ya, digamos, van mostrando una mayor virulencia en esta división, porque antes de esas elecciones se forma lo que se conoce como partido principista. Es el partido dentro del radicalismo, o sea, una facción dentro del radicalismo que reclama la vuelta a los principios del radicalismo. Con la victoria del gobierno de Alvear, o sea, otro ala del radicalismo, se hace mucho más fuerte el conflicto interno, y ese conflicto interno expresa entre personalistas, o sea, aquellos que apoyan a Irigoyen, y los antipersonalistas, que son aquellos que apoyan a Alvear. A todo esto, los irigoyenistas, no cómodos con el concepto de personalistas, hablan de que Alvear, al mantenerse cerca de los sectores conservadores, incluso de los sectores militares, lo que está formando es un contubernio. Contubernio vendría a ser básicamente engañar a su esposa, infidelidad. Entonces, ese contubernio que Alvear arma es lo que los alvearistas generan un nuevo apelativo para el grupo de los irigoyenistas, llamándolos genuflexos, aquellos que se arrodillan ante el líder. Más allá de estos conflictos entre Irigoyen y Alvear, entre 1916 y 1922, gobierno de Irigoyen, entre 1922 y 1928, gobierno de Alvear, y entre 1928 y 1930, segundo gobierno de Irigoyen, lo que se muestra es el conflicto que existe entre el Parlamento, ya sea diputados o senadores,
y el poder ejecutivo, ya sea Alvear o Irigoyen. Entonces, la UCR en 1916 asume en minoría. Ese asumir en minoría no se resuelve en 1922 cuando vuelve a ganar las elecciones, porque eso le podría permitir acceder a cierto grado de mayoría o formar un bloque un poco más importante. El problema es que en 1922, cuando asume Alvear como parte del radicalismo, pronto se dividen en personalistas y antipersonalistas, por lo tanto constituyen dos bloques formando dos minorías. Y en 1928 el regreso de Irigoyen tampoco permite la unificación de los personalistas y los antipersonalistas, por lo tanto siempre en las cámaras el radicalismo va a manifestar serios problemas de formar un bloque sólido, o por lo menos de lo que se conoce también en política como levantamanos. En paralelo hay una separación que ya habíamos marcado con antelación en el caso de Córdoba y Santa Fe, una separación entre gobierno y partido. O sea, una cosa es aquellos que están en el gobierno, los gubernistas, y aquellos que aparecen no acá como disidentes, sino como el resto del partido. Y se considera que no es necesario y que no es obligatorio que se tenga una misma postura entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Eso quiere decir que no porque el presidente sea radical, los diputados radicales deben votar los proyectos que el presidente envía. Algo muy particular, porque eso hace del régimen un escenario constante de disputa, no solamente entre la oligarquía conservadora y el radicalismo, o los socialistas y el Partido Demócrata Progresista, sino al interior del propio radicalismo. Entonces, de ese modo se genera lo que se conoce como una ineficacia parlamentaria en ese momento, que los radicales se lo responsabilizan a los conservadores por la política de obstruccionismo, y los conservadores por la impericia de los radicales para el ejercicio del Parlamento. Uno de los grandes detalles que se hace evidente es que la Cámara critica, o sea, el Parlamento, el Congreso, para que nosotros lo entendamos como solemos usarlo, el Congreso, los senadores, critican el funcionamiento del Ejecutivo, pero no conocen el ejercicio, por ejemplo, del artículo 23 de la Constitución, que le permite a la Cámara, ¿sí?, obligar a los ministerios a tener que rendir cuenta frente a la Cámara Legislativa. Ese desconocimiento de los artículos de los diputados también tiene que ver con esto que mencionábamos en el punto anterior sobre la ineficacia parlamentaria. Pero en paralelo también hay algo que motiva esto de las críticas que el partido, que los diputados del propio partido generan al Poder Ejecutivo, ya sea Irigoyen o Alvear. Uno de los puntos en disputa y de gran crítica es el exceso de intervención federal. O sea, el exceso que genera el Poder Ejecutivo interviniendo en las provincias y desplazando, ya sea por un tiempo determinado o por un tiempo relativamente extenso, a los gobernadores electos por el pueblo de esas provincias. De ese modo nos encontramos entre esta dicotomía entre la idea de la nación y la idea de las provincias, y el debate es en torno al principio federal, que es lo federal. Entonces, según Irigoyen, las autonomías no son de las provincias ni de los gobiernos, sino son de los pueblos. Entonces, la intervención del Poder Ejecutivo sobre los gobernadores implica respetar la autonomía de esos pueblos en contra de esos gobiernos que no los dejan ser autónomos o libres. Es el argumento que está usando Irigoyen para poder justificar sus intervenciones. Entonces, entre 1916 y 1922, en el primer gobierno de Irigoyen, se producen 9 intervenciones a gobiernos conservadores, a provincias conservadoras, y 10 a provincias radicales, lo que pone en evidencia este conflicto que decíamos al interior del propio partido. O sea, no solamente se intervienen a los opositores, sino a los del propio partido. Lo interesante es que en esos números implica haber intervenido todas las provincias existentes en esa época, menos Santa Fe. Recordemos que es la primera provincia en la cual el radicalismo accede al gobierno y que formalmente no pertenece al radicalismo por el cual Irigoyen accede al gobierno. O sea, forma parte de una facción opositora al gobierno de Irigoyen, pero aún así no es intervenida durante todo su gobierno.
Alvear intenta reducir esta práctica, ¿sí? Y en el intento de reducir la práctica lo que busca es reformar la Constitución para limitar esa facultad, no solamente eso, sino también en la renovabilidad de los cargos de los legisladores, siendo el poder de los senadores de esas provincias uno de los nudos de conflicto con respecto al Ejecutivo. En ese intento de reformar la Constitución, el Parlamento no da lugar al trato de esa reforma y eso motiva la renuncia del ministro Matienzo, el ministro del Interior, y su reemplazante automáticamente resuelve aquello que hasta acá no se hacía, que es el regreso del formato de las intervenciones federales de parte del Estado Nacional. De este modo, lo que podemos analizar en el artículo de Percelo es poder pensar cómo el régimen político radical lo que nos pone en evidencia es la emergencia de un nuevo sector político que debido a esta emergencia, debido a esta renovada situación, lo que nos muestra es la dinámica propia del reacomodamiento político. O sea, hasta acá hemos tenido una oligarquía que hasta 1916 ha gobernado con algunos conflictos internos pero menores, siempre con un régimen político convencido de que la participación política se reducía a un grupo de familias o de poderosos que formaban esa oligarquía, mientras que este nuevo sector que accede y que ha accedido por la lógica del boicot, la lógica de los intentos revolucionarios, no ha perdido sus prácticas, no sabe manejarse de otro modo, y la práctica institucional le ha costado, le genera ciertos conflictos, mientras que el régimen político en ese proceso de cambio lo que muestra es justamente esos titubeos, esos idas y vueltas entre un régimen hegemónico, oligárquico, ¿sí? Y un régimen que busca la participación política, que busca democratizar las voces, o sea, dejar que todos opinen, y quizá en un exceso de democratización le generan grandes problemas en cuanto a la estructura administrativa, en cuanto al funcionamiento institucional del Parlamento, del Ejecutivo e incluso de su propio partido.